Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar por aquí con la clase del Código Fiscal de la Federación. Voy a mostrar las diapositivas que hemos estado viendo en lo que fueron los audios que les mandé por ahí de manera rápida para llegar al artículo 5, que es el que vamos a continuar el día de hoy. Bien, primero vimos por qué existe el Código Fiscal, que viene fundamentado en la Constitución, en la fracción 4. Tenemos la jerarquía de leyes fiscales para poder posicionar en qué orden jerárquico se encuentra el Código Fiscal de la Federación. Algunas consideraciones que les he invitado a tomar en cuenta para efectos del estudio de esta clase. Tenemos el objetivo que nos muestra el temario, algunas estrategias personales de búsqueda para efectos de poder ubicar algún texto en la ley. Dado que no hay una forma sencilla, no podemos memorizar las leyes y esto sería la forma de encontrar el texto que pudiéramos estar buscando. Tenemos el pequeño índice que les dejé de actividad y de esta manera entramos a las disposiciones generales que establece el Código Fiscal de la Federación. El artículo 1 nos hablaba de las personas físicas y morales que son sujetas de las contribuciones que establece las leyes. Nos habla también de los extranjeros. Tenemos la clasificación de las contribuciones, que si recordarán fueron 3. Tenemos los impuestos, y dentro de los impuestos pues hay elementos específicos, como lo es el ICR, como lo es IVA, IEPS, ISAM, por mencionar algunos. Tenemos una especificación más de la ley de ISR, la ley del IVA, nos habla de la ley del IEPS, la ley del ISAM. Dentro de la segunda clasificación que tenemos las aportaciones de seguridad social, que eran las cuotas obrero-patronales que se pagan al IMSS. Desde el punto de vista de los particulares, si hablábamos de los trabajadores de las dependencias gubernamentales, hablamos de la seguridad social establecidas por el ISSSTE. Tenemos las contribuciones de mejoras y los derechos. Tenemos también que existen los aprovechamientos. Tenemos adicionalmente el concepto de crédito fiscal, la recaudación para efectos de los extranjeros que se encuentren en México y a México les ha pedido que recaude contribuciones de países extranjeros. Y llegamos al artículo 5 que nos habla de la aplicación e interpretación de las leyes fiscales. Partimos de este análisis de este pequeño diagrama que podemos ver aquí y posteriormente nos regresamos al Código Fiscal para leer literalmente lo que menciona el artículo. Bien, nos dice que las disposiciones que establecen cargas a los particulares, que establecen excepciones a los particulares, que fijan infracciones y sanciones, estas son de aplicación estricta. ¿Okay? Para efectos de entender qué son las cargas, nos menciona que son aquellas que establecen sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esto nos puede traer a la mente principalmente las leyes tributarias, como lo es IVA, ISR, IEPS, entre otras, porque estas especifican estos elementos que son elementos de las contribuciones, principalmente los impuestos. Para efectos de cuando las leyes fiscales no contemplan la redacción completa, podemos hacer una aplicación supletoria para poder comprender el texto en su totalidad, y debemos conocer que existen algunos otros métodos de interpretación. Bien, entonces vamos a irnos al código para poder leer ¿qué nos dice? El artículo 5 nos establece lo siguiente: las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de derecho federal común
cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Ahorita vamos a centrarnos al artículo 5 y posteriormente, más adelante, veremos el 5A. Entonces, partiendo de este artículo 5, nos dice que las leyes fiscales son de aplicación estricta. Si retomamos por allí el artículo 5 de la diapositiva, yo he estado estableciéndoles algún pequeño título, sin embargo los artículos no traen un título. Ese pequeño título que le establezco es para poder tener una noción de lo que va a tratar el artículo. Entonces, en ese sentido, comenzamos hablando de la aplicación estricta en el párrafo 1. En el párrafo 2 nos habla de la interpretación. ¿Okay? Estos son dos elementos importantes y diferentes. Por ello que vamos a entrar en materia de análisis para poder entender de forma general qué es lo que quiere decir el artículo 5. Regresamos por aquí a las diapositivas y avanzamos. Bien, entonces para poder entender una norma fiscal hay que contextualizar en la existencia de las normas jurídicas. Las normas jurídicas nos dicen que son los preceptos emanados del órgano legislativo competente para regular la conducta de los individuos dentro de una sociedad. La norma jurídica tiene un alcance mayor, porque la norma jurídica son todas aquellas normas o preceptos que crea el órgano legislativo. Es decir, nuestros diputados y senadores crean las leyes para regular la convivencia en la sociedad, en el país, llámese México. Entonces, dentro de este país, dentro de esta delimitación territorial, nosotros, ciudadanos, debemos regular nuestra conducta, apegarnos a esas leyes. Ahora, eso es en sentido jurídico. En un sentido fiscal, delimitamos el tema. Únicamente vamos a regular la conducta de los ciudadanos que pasan a llamarse ahora contribuyentes en esta convivencia del Estado con la sociedad, es decir, en la contribución de los recursos para que el Estado pueda solventar los gastos públicos. Entonces, en este sentido, hablar de una norma fiscal, hablamos de una ley tributaria. Y específicamente hablar de un tributo es hablar de impuestos. Pues bajo este sentido es que nos referiremos que la interpretación estricta de las normas fiscales son las normas que establecen los impuestos. Bien, entonces, interpretar, dejaremos ahorita de lado lo que es aplicar. Interpretar nos va a implicar explicar o aclarar el sentido de una cosa. ¿Okay? Creo que es algo natural. Cuando leemos algo y no lo entendemos, regresar a leerlo y en nuestra mente tratar de encontrar el sentido lógico de qué es lo que quiere decir. Bien, continuamos por aquí. Nos dice: la interpretación de normas jurídicas se refiere a la actividad intelectual tendiente a establecer el significado o alcance de las normas que se encuentran en los distintos ordenamientos o leyes jurídicas. Entonces, esta interpretación que mencionábamos tiene ese aspecto intelectual de encontrar el significado de la norma que se está leyendo o analizando. Dice: esto sucede cuando del texto de la norma no se advierte de manera inmediata su sentido o contenido. Entonces, cuando no entendemos o el texto no lo especifica como tal, tenemos que interpretar en el sentido más lógico posible, pues, qué es lo que quiere decirnos. Ahora, ¿quién puede interpretar y qué jurisdicción tiene para hacer esa interpretación? Bien, de manera pensante, todos podemos interpretar. Así lo establece por aquí. Nos dice:
Las interpretaciones de las normas jurídicas pueden realizarse por cualquier persona. Puede ser un contribuyente, puede ser un abogado, puede ser un académico, pero limita esa interpretación que podemos hacer nosotros los simples terrenales, porque no tenemos una capacidad u autoridad para poder crear un efecto aplicativo de las normas. Dice, sin embargo, estas interpretaciones privadas no obligan ni determinan el efectivo sentido de las normas, pues estas personas no tienen el poder de decir o decidir sobre el significado de las mismas, por tanto su capacidad de influir en el sentido de la norma es muy reducida. Creo que debe entenderse que todos tenemos la capacidad de razonar y esto nos lleva a interpretar, ¿okay? Entonces, esa capacidad no implica que tenemos la autoridad de cumplir con de hacer cumplir esa interpretación. En primera instancia, el Poder Legislativo crea las leyes bajo una necesidad o argumentación. Es decir, toda ley tiene un fundamento por qué existe. Ahora, nosotros debemos apegarnos a esa ley, debemos cumplir esa ley y debemos interpretarla. Y ahí está la complicación cuando el contribuyente la interpreta a su favor y es desfavorable para la autoridad. Ahora, si la autoridad tiene una interpretación diferente a la del contribuyente, pues obviamente va a existir una situación, un conflicto, y va a tener que haber una autoridad que venga a dar pues la interpretación que deberá acatarse. Ahorita llegaremos a ese aspecto. Continuando, nos dice, por otra parte, existen interpretaciones por parte de la administración pública, por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Vamos a tratar de ubicarnos quién es cada una de estas personas. Dice, estas autoridades sí tienen la capacidad de establecer el sentido y alcance de las normas interpretadas, pero se discute si la administración pública debe realizar una interpretación de las normas o si solo las aplica. ¿Okay? Hablar de la administración pública, pues hablamos de todas aquellas entidades paraestatales que no son el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entiéndase municipio, entiéndase, no sé, Comisión de Electricidad, no sé, se me ocurre Derechos Humanos, todas esas entidades, oficinas que tienen recursos públicos, tienen una cierta capacidad y autoridad, pero esto va más enfocado a aplicar también únicamente las leyes, no a dar interpretaciones. Continuando con el texto, nos dice respecto al Poder Legislativo, se le reconoce la facultad, pero en nuestro país no se advierten casos. Es decir, el Poder Legislativo es la autoridad que crea las leyes, por lo tanto puede establecer cuál es el sentido que intentó establecer en la norma y no se entendió. Tiene la facultad, pero no se conocen casos donde el Poder Legislativo ha resuelto conflictos que pues derivan de las leyes o de la interpretación de las leyes. Para efectos de hablar del Poder Judicial, es esta autoridad el órgano que es conocido como el intérprete por excelencia. Es decir, el Poder Judicial son nuestros magistrados, son estos, ¿cómo se llama? Estos lugares donde pues nuestros magistrados establecen un estudio doctrinal de las leyes, de las normas, y ellos, a través de tesis y jurisprudencias, establecen el contenido y alcance que debe atribuirse a las disposiciones jurídicas. Pues en este caso,
el Poder Judicial es el que va a resolver los conflictos que existan entre la administración pública y entre los particulares, porque cada una de estas partes va a buscar su beneficio. Ahora, el Poder Judicial tiene que velar por México, tiene que velar por este criterio de constitucionalidad que existe en las leyes. Entonces, será únicamente el Poder Judicial quien vendrá a poder resolver conflictos a través propiamente de las demandas, de los amparos, y pues emitirá un juicio para efectos de dar cuál es la interpretación correcta y en ese sentido qué es lo que deberá cumplir el contribuyente y qué es lo que deberá cumplir la autoridad. Hablando de la supletoriedad, en ese sentido, cuando no existe una norma fiscal expresa, podemos usar el derecho federal común. Para entender esto, propiamente es cuando queremos saber pues alguna definición o algún alcance de una norma que el derecho fiscal no contempla la totalidad de la información, podemos irnos a otras leyes del derecho federal común. Ejemplo de esto es cuando las leyes fiscales establecen algunos términos como por ejemplo cónyuge, concubina, partes relacionadas. No hay una definición ni en código fiscal, ni en ley de ISR, ni en IVA, ni en reglamentos, ni en resolución miscelánea. Lo que hacen es remitirte o por supletoriedad irnos al derecho federal. En ese sentido, cuando existiera estos términos, algunos de sus términos, cónyuge, concubina, partes relacionadas, y quisiéramos saber quién es esta persona, qué características va a tener esta persona para poder identificarla, tendríamos que irnos tal vez al Código Civil Federal. Quizás ustedes van a decir, por lógica, ya sabemos quién es el cónyuge, ya sabemos quién es la concubina. Es el nombre técnico que se le da a ciertas personas. ¿Okay? Pero tenemos que conocer literalmente cuál es la definición de esto o qué características debe tener la persona para cumplir con esto. Bien, entonces en ese sentido, para cuando las normas fiscales no establezcan definiciones de esto, podemos usar el derecho federal. En este ejemplo usaríamos el Código Civil Federal para poder saber quién es cónyuge, quién es concubina y también quién es parte relacionada. ¿Okay? Entonces ahí nada más es para efectos de poder tener la supletoriedad y entender la totalidad de un texto o párrafo que venga en el Código Fiscal. Entonces hasta aquí tenemos el artículo 5 que nos establece que hay una aplicación estricta y que hay una interpretación. ¿Okay? Para este sentido, concluiremos que la aplicación estricta es diferente de la interpretación. Todos podemos interpretar las leyes, pero sin embargo hay una capacidad más pues enfocada en nuestros magistrados para poder establecer con precisión cuál es o qué es lo que nos quiere decir cada norma. ¿Okay? La aplicación estricta no va enfocada en la interpretación, es decir, para poder aplicar pues tienes que entender, pero la aplicación ya va más enfocada en el sentido propio de los actos que realizan las personas para efectos de que les sea aplicable pues los preceptos que vienen en la ley. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una persona por su interpretación, por su propia opinión dice, yo solamente trabajo una vez al mes y gano muy poco, por lo tanto no voy a pagar impuestos. Hasta ahí es una opinión, quizás desconociendo completamente las leyes, pero es una opinión personal. La aplicación estricta de las leyes, en este caso ley de ISR, sería
que independientemente de las características laborales de las personas, la ley de ISR grava los ingresos. Entonces, cualquier persona que obtenga ingresos en México es sujeta del pago de las contribuciones. Pues en ese sentido, la aplicación estricta va a que lo que establezca la ley es lo que se tiene que apegar la persona, independientemente de sus opiniones, independientemente de sus características. Si es sujeto por realizar los actos o actividades gravadas, la aplicación estricta de la ley es la que va a prevalecer sobre todo. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí tenemos el artículo 5A para efectos de poder entender la aplicación estricta y la interpretación de las normas fiscales.